saben que en este programa pues tenemos un espacio para entrevistas de carácter cultural, siempre con un contenido, a ser posible, histórico-político. Nos gusta la historia y nos gusta la política. Y hoy tenemos dos entrevistas que comparten una curiosidad, y es que son dos entrevistas a dos bisnietos. El primero de ellos es don Luis Antequera. ¿Qué tal está usted, don Luis? Encantado, don Luis, tocayo. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Pues vamos viendo aquí y allá, ¿verdad? Vamos teniendo nuestros contactos esporádicos, pero nos seguimos relacionando, lo que no es poco, ¿eh? Lo que no es poco. Don Luis, aparte de escritor, periodista, historiador, pues además es bisnieto de un personaje que tiene una gran importancia en la historia de la Marina española y que sin embargo es bastante desconocido, que es Juan Bautista Antequera. Perfectamente definido, es así. Se trata indiscutiblemente de uno de los grandes marinos de la segunda mitad del siglo XIX español. No me atrevería a decir que el más grande, pero luego entre los 4 o 5 más grandes sin ningún lugar a dudas. Y es un hombre que efectivamente está completamente olvidado en la historia. Juan Bautista Antequera, Bobadilla de Eslava, del que estamos cumpliendo este año su bicentenario. El bicentenario de su nacimiento, que se produjo el 1 de junio de 1823. Y efectivamente pues tuvo una influencia en lo que es la náutica española de la segunda mitad del siglo XX absolutamente fundamental. Bueno, y dirán ustedes, ¿quién fue don Juan Bautista Antequera? Bueno, seguro que todos ustedes conocen a Elcano, el primer hombre en dar la vuelta al mundo, gran gesta española, por cierto, muy mal conmemorada por el actual gobierno, pero es que don Juan Bautista Antequera también fue el primer hombre que dio la vuelta al mundo en un buque blindado. Efectivamente, en un barco acorazado, el primero en hacerlo. Y un momento, y dirán nuestros espectadores, y hombre, eso es tan importante después de haberse dado ya antes una vuelta es muy al mundo. Importante, sí, ya lo creo que es importante. El problema, los buques blindados, en aquel momento en que se da esta vuelta al mundo, en el año 1866, estos buques blindados son absolutamente novedosos. En ese momento de la historia, pues apenas 6 o 7 marinas del mundo tienen buques blindados, entre las cuales la española. Cada barco acorazado que va saliendo al mercado es el mejor del mundo en ese momento, porque la técnica está avanzando muy deprisa. Cuando sale la fragata Numancia es el mejor barco que existe en ese momento en todo el mundo. Pero el problema que tienen estos barcos... España en ese momento solo tiene trata de hacer un esfuerzo para volver a tener una marina en condiciones y saca el mejor buque del momento. Exacto. Que era la fragata blindada Numancia. Así es, que pronto sería superado por el siguiente buque blindado que comprara cualquier otra marina, pero en ese momento efectivamente la fragata Numancia es el barco más importante blindado que existe en el mundo. Y el problema que tienen estos barcos, a pesar de su importancia, de su prestancia, de su aparente poderío, es que no se conocen sus prestaciones. Y entonces las marinas que los tienen, que ya digo que son hasta 6 o 7, hasta Dinamarca tiene un buque acorazado en aquel momento, no se atreven a sacarlos a alta mar. No saben cuáles son sus potenciales, qué se puede esperar de ellos. ¿Qué riesgos hay? Efectivamente, y entonces se limitan a hacer operaciones de cabotaje, es decir, siempre con la costa a la vista, y de vigilancia de costas. Nadie había hecho otra cosa. Y entonces efectivamente cuando el gobierno español, la Marina española, se decide a dar el paso de lanzar por fin un barco acorazado a alta mar, pues está tomando una decisión que le hace a todas las marinas del mundo llevarse las manos a la cabeza. Porque dicen, están poniendo en riesgo este buque tan ultramoderno. Efectivamente, ¿dónde van a llegar estos? ¿Hasta dónde? ¿Cuál será el límite de sus posibilidades? Mira, fragata Numancia, cuando en 1866, apremiados por las necesidades, porque hay que acudir a un escenario bélico, que es en aguas del Pacífico, se está en guerra con Chile y con Perú. España está en guerra con Chile y con Perú. Entonces, bueno, pues hay que jugársela, hay que mandar el barco más potente que se tiene en la Armada al escenario y a ver qué pasa. Bueno, pues esta singladura que va a llevar a cabo la fragata Numancia la va a convertir en el primer barco acorazado
en aguas del Atlántico Sur. En aguas del Atlántico Norte no, porque ya se había trasladado un acorazado desde Europa hasta Estados Unidos. Pero en aguas del Atlántico Sur sí. El primer barco acorazado que cruza la línea del Ecuador. El primer barco acorazado que cruza el paso, ya sea del norte, ya sea del sur, el paso americano, que lo va a hacer por el sur y lo va a hacer por el Estrecho de Magallanes, exactamente igual que lo había hecho en su momento el propio Fernando de Magallanes. Va a ser el primer barco acorazado en aguas del Pacífico y luego finalmente ya completará la gesta siendo el primer barco acorazado que le da la vuelta al mundo. Una gesta que tuvo tanta importancia, Luis, que la reconocieron hasta la propia Marina Británica. Y mi bisabuelo, que iba al mando de ese barco, en un momento dado tiene que hacer parada en la isla de Santa Elena. Ahí se entrevista con el Lord Almirante inglés en la isla de Santa Elena, y el Lord Almirante inglés lo felicita por la gesta que acaba de llevar a la práctica, y le dice incluso estas bonitas palabras. Le dice: no habiendo sido la Marina inglesa, tengo un gran placer en saber que ha sido la Marina española la que ha resuelto este problema. La gente que nos esté viendo desde nuestras casas dirá: bueno, pues sí, parece que era importante, pero tan importante. Bueno, pues es una de las 15 mayores gestas, efectivamente, así, de la Marina española, así, ¿no? Así la tiene la Wikipedia. Si uno busca en la Wikipedia, es la Biblia actual, es el espasa, lo es todo, ¿no? Y efectivamente, si uno busca el epígrafe de Wikipedia, 15 grandes hazañas, 15 grandes aportaciones de la Marina española al mundo de la náutica, una de ellas es precisamente la primera vuelta al mundo de un barco acorazado, la fragata Numancia, al mando del entonces capitán de navío, que asciende a brigadier durante esa campaña, Juan Bautista Antequera, Boadilla de Eslava, mi bisabuelo. Alguno de nuestros espectadores más conocedores de la historia dirá: oiga, pero ¿no era Méndez Núñez el que mandaba la fragata Numancia? ¿Casto Méndez Núñez? Sí, señor Luis, la pregunta, vamos, el dardo en la... Pues efectivamente esta gesta durante muchísimo tiempo, no sé por qué razón, se le ha venido atribuyendo tradicionalmente a don Casto Méndez Núñez, que tiene sobrados méritos en su hoja de servicios como para no necesitar haber dado la vuelta al mundo en un barco acorazado. Pero Casto Méndez Núñez no pudo dar esa vuelta al mundo porque el episodio que precede a la vuelta al mundo, ya hemos hablado de él, es la Guerra del Pacífico, sí, que va a tener dos grandes batallas, el puerto de Valparaíso y el puerto del Callao. Son los dos grandes escenarios en los que se desarrolla esta guerra. Y entonces, en el puerto del Callao, don Casto Méndez Núñez, que es entonces contraalmirante, cae herido. Cae severamente herido, gravemente herido. Entonces tiene que ser trasladado, fíjate, estamos en el Pacífico, tiene que ser trasladado a una base militar que todavía tenía España en el escenario, que era en el Río de la Plata, es decir, tiene que volver por el estrecho. Teníamos todavía una base militar en el Río de la Plata, y ahí es trasladado, por tierra o por mar, esto no lo sé, pero en todo caso es trasladado allí para que convalezca de sus heridas. Y entonces efectivamente a mi bisabuelo, que era el comandante del barco, Casto Méndez Núñez era el comandante de la flota, el jefe total de la flota, pero el barco tenía su propio comandante, distinto del de la flota. Ese comandante del barco era el entonces capitán de navío Juan Bautista Antequera, ¿no? Recibe la instrucción de, dado que se halla ya en el Pacífico, que complete la singladura, que atraviese el Índico, que atraviese el Cabo de Buena Esperanza, que suba por el Atlántico, llegue a España y complete así la primera vuelta al mundo de un barco acorazado. Pero no fue así como se completó, fíjate. No, curiosamente no fue así. Eso era lo previsto, eso era lo ordenado en principio, pero no fue así como se completó la vuelta. Llegado al Cabo de Buena Esperanza, se complica otra vez el escenario bélico, americano, del Pacífico. Parece que hay que volver... tiene que volver la fragata Numancia para allá porque se han complicado las cosas nuevamente, volvemos a estar en una situación de guerra, y a mi bisabuelo se le da la posibilidad de que él mismo decida si estando en el Cabo de Buena Esperanza, aclaro para nuestros oyentes, el sur de África, efectivamente, si estando allí continúa hasta España, completa la singladura y completa la gesta, o por el contrario, se incorpora de nuevo al escenario bélico. Muchos militares, por una cuestión de pura comodidad, pues han dicho: oye, vuelvo a España y ya está, ya se arreglará el asunto. No, mi abuelo, sin pensárselo dos veces, porque además era gran amigo de don Casto Méndez Núñez,
toma la decisión de que del Cabo de Buena Esperanza vuelve al escenario bélico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al volver desde el Cabo de Buena Esperanza al puerto de Río de Janeiro, en el que la Numancia ya había estado, se completa igualmente la vuelta al mundo. No la completa en España, o cerca de España, como lo había hecho Juan Sebastián Elcano, que por cierto Juan Sebastián Elcano no lo hace en España, lo hace en Cabo Verde, unos kilómetros antes. No lo va a hacer de esa manera que lo hace Juan Sebastián Elcano, lo va a hacer al llegar al puerto de Río de Janeiro. Pero al llegar al puerto de Río de Janeiro se ha completado la vuelta al mundo de igual manera. Y al llegar allí además descubre que bueno, pues todo se ha disipado, fue una falsa alarma, no hay nueva guerra y bueno, ya simplemente se trata de una operación de vuelta a España. Pero la vuelta al mundo se completa en Río de Janeiro. Bueno, pues ya saben, ya conocen ustedes el nombre de otro gran español, don Juan Bautista Antequera. Sí, señor. Bueno. Que hizo muchas otras cosas. Y de similar importancia. Se da cuenta de que está dando todo el guión de un libro o de una película. Sí, claro, un libro o película que espero hacer yo mismo. Por supuesto, por descontado. Bueno, es mucho lo que he tenido que escribir sobre el personaje en este año, por hallarnos en la circunstancia de su bicentenario. Pero volviendo a lo que es la historia del prócer, mi bisabuelo fue 2 veces ministro de Marina, lo fue entre el año 76 y 77 y entre el año 84 y 85, 1 año y medio en ambas ocasiones, con la única finalidad que él se había autoimpuesto de conseguir que España se dotara de una flota que hiciera posible la defensa del imperio ultramarino, es decir, de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Filipinas, Santo Domingo no, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, que él mismo previó, y está en los diarios del Congreso, que se tendría que pelear por ellas a final de siglo. Él dice literalmente, cuando a final de siglo se diriman las cuestiones pendientes. Es necesario que tengamos la armada necesaria para ello. No conseguirá, dado el patriotismo de los diputados que poblaban aquellas cortes españolas en aquel momento, deficiente patriotismo. Las de la República, la Primera República, sí, ¿no? Todo el sexenio revolucionario, pero incluso después tampoco había excesivo. Había muchos partidarios de que España no se dotara de esa flota y no lo consiguió. No consiguió sacar en ninguna de las 2 ocasiones el plan de flota que quería tener. Pero sí hizo una cosa muy importante, con un excedente del presupuesto. Un excedente del presupuesto, Luis. Eso nuestros oyentes igual no saben lo que es lo contrario del déficit. Cuando en el presupuesto sobra dinero, con un excedente del presupuesto, compró una vez más, consiguió que España comprara una vez más lo que fue el barco más importante que existía en la tierra en aquel momento, que es el acorazado Pelayo. Hay un comandante norteamericano durante la guerra de Cuba, durante la guerra hispano-norteamericana, que declaró que si el Pelayo hubiera estado en el escenario de guerra, la Marina con simplemente vigilar la costa norteamericana, no habría podido salir de la costa norteamericana un solo barco yanqui. Fíjate la importancia que tenía este gran barco acorazado Pelayo, que lo compra mi bisabuelo con un excedente, de acuerdo con Antonio Cánovas del Castillo. Y luego, aparte de este paso por el ministerio, hay otra hazaña también muy bonita que hay que reputar al almirante, al ya entonces almirante Antequera, que es el famoso, bueno, famoso no, el también desconocido conflicto de las Carolinas, porque en 1885 España está a punto de ir a la guerra con la Alemania de Bismarck, por aquel archipiélago de las Carolinas que teníamos todavía en el Pacífico, del que se antoja no tanto Bismarck como el Kaiser, que quiere hacer un imperio de ultramar, y se estuvo a punto en 1885 de llegar a la guerra. Se constituye una flota de 7 barcos, cuyo mando se le da precisamente a mi bisabuelo. Mi bisabuelo, con muy buen criterio, estima que es muy posible que esa guerra, en vez de desarrollarse directamente en el Pacífico, se desarrolle en el Mediterráneo, y que los alemanes intenten conquistar las Baleares para intercambiarlas por las Carolinas. Fortifica las Baleares, y en ese momento que tiene ya las Baleares fortificadas y tiene que tomar la decisión de irse a las Carolinas, pues es cuando un laudo papal del Papa León XIII hace posible la paz y hace posible que España no tenga que ir a una guerra que habría sido un completo desastre para España, como era este conflicto de las Carolinas.
1885. ¿Sabían ustedes que habíamos estado a punto de entrar en guerra con Alemania? Pues ya lo saben. Y con Alemania de Bismarck. Con la Alemania de Bismarck. Exacto. Bueno, además de saber muchísimo sobre su bisabuelo, que como ven ustedes tuvo una vida interesantísima y protagonizó algunas gestas y episodios enormemente importantes, además de eso, pues don Luis Antequera ha escrito sobre muchísimas cosas. Por ejemplo, un libro del que ya tuve el placer de entrevistarle en mi programa de radio, Historia del Descubrimiento de América, en busca de la nueva ruta de la seda, donde don Luis pues analiza lo que fue aquello que terminó descubriendo lo que no se quería descubrir, pero que nadie conocía, que era América, que no era el objetivo inicial del viaje de Colón, ni tampoco el objetivo inicial marcado por los Reyes Católicos. Pero mira, salió muy bien, salió la equivocación. Extraordinariamente bien, porque efectivamente, es decir, la tesis central del libro, se sostienen muchas tesis y se hace defensa de muchos argumentos, pero la tesis central del libro es que lo que hace España entre 1492 y 1565 no es descubrir América. Cuando ese periodo simplemente lo solucionamos con este titular, Descubrimiento de América, y todavía hay quien nos discute que se trate realmente de un descubrimiento y que no lo hayan hecho antes los vikingos, los fenicios, los pescadores, etcétera, etcétera. No, es que se trató del descubrimiento del 60% del planeta Tierra, Luis. El 60% del planeta Tierra, es decir, todo aquello que va desde el meridiano 128 oeste, que pasa por las Islas Canarias, hasta el meridiano 20 este, que pasa por las Islas Molucas, que es más de la mitad de la circunferencia terrestre. Todo eso fue el descubrimiento español que se lleva a cabo entre 1492 y 1565. Una gesta histórica en la que el descubrimiento de América fue simplemente una anécdota más, uno más de los 5 grandes descubrimientos que se produjeron entre esos 2 años que te digo. Y es un descubrimiento que, como sugiere el subtítulo, lo que buscaba era hacer frente a un problema, y es que los otomanos pues habían cortado la ruta de la seda, se habían apropiado de todo lo que eran las etapas finales de esa ruta que conectaba Oriente con Occidente, y entonces se les plantea a los reinos ibéricos, a los reyes católicos y también a los reyes de Portugal, y cómo hacer. Y entonces pues lo intentan de 2 maneras. Portugal lo hace costeando toda África para tratar de llegar a Oriente sin pasar por Oriente Próximo, y España dice, pues vamos a intentarlo dando la vuelta al mundo. Le tocó la más fea, a España le tocó la más fea, la más difícil, al final, la más desconocida. Al final fue la más productiva, pero fue precisamente gracias a la perseverancia y al talento pues de aquellos marinos, de aquellos exploradores, de aquellos conquistadores, de aquellos misioneros. Pues todo esto vino acompañado de una labor de evangelización gigantesca, como no ha habido otra en la historia, hasta el punto de que hoy día se puede decir que 2 de cada 3 católicos deben su profesión católica precisamente a esta aventura española llevada a cabo durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Pues historia desconocida del descubrimiento de América en busca de la nueva ruta de la seda, de don Luis Antequera, en la editorial Secotia, que ya va por la 2ª edición y que se lo recomiendo vivamente. Y don Luis pues ha sacado últimamente otro libro, un tanto curioso, ¿no, don Luis? Que es La crucifixión, orígenes e historia del suplicio. Todos asociamos la crucifixión a la vida de Jesús, evidentemente, pero se trataba de un suplicio con una historia y con una extensión enorme, ¿no? Enorme. Es decir, suplicio además que se viene practicando desde el siglo X a.C. Jesucristo es uno más de los millones de personas que tuvieron que padecer este terrible suplicio, y del que, bueno, pues... ¿Cómo se le ocurrió hacer una historia de la crucifixión? Bueno, porque uno de los temas que siempre me ha apasionado desde que tengo pues 35 años,
un chaval con 35 años. Es la historia de las religiones, ¿eh? Es decir, si hay un aspecto de la historia universal, de la historia humana, que me interesa particularmente es el de las religiones. Y bueno, pues a base de leer y leer, estudiar y estudiar, pues efectivamente me causó mucho interés ver cómo es que un personaje como Jesús de Nazaret, como Jesucristo, pues puede acabar precisamente colgado de una cruz. Y bueno, y este suplicio que pasa Jesucristo, que es algo que se inventó para él o algo que ya tenía una larga trayectoria, y no, y efectivamente descubrí lo segundo, es que la crucifixión se ha estado aplicando durante más de 13 siglos a lo largo de la historia de la humanidad, y se puede calcular sus víctimas sin temor a equivocarse en varios cientos de miles o incluso algún millón de personas. Era sobre todo un arma de guerra. Porque todos tendemos a creer que se trataba de una manera de ejecutar la pena capital, porque ese fue el caso de Jesucristo, pero a lo mejor un 5%, un 10% de los crucificados a lo largo de la historia de la humanidad lo fueron en cumplimentación de una sentencia judicial previa. Los restantes eran represalias de guerra. Efectivamente, sobre la marcha, según se terminaba una batalla, particularmente los romanos, pero lo habían hecho también los cartagineses, lo habían hecho los asirios, lo habían hecho los caldeos, lo había hecho todo el mundo, particular al terminar la batalla, una manera de convencer al adversario de que era inconveniente volver a combatir con el ejército vencedor era precisamente proceder a una crucifixión masiva. ¿Y por qué la cruz? ¿Por qué precisamente ese tipo de represalia? Sí. Bueno, es que la cruz también la hemos tendido a imaginar tal cual nos imaginamos la cruz de Jesucristo, pero ni siquiera nos consta que Jesucristo fuera crucificado en una cruz como aquella en la que siempre le representamos. Bien pudo ser simplemente un estípite, un palo vertical. Ni siquiera sabemos cómo fue clavado Jesús a la cruz. No lo sabemos. No sabemos si fue clavado. No, porque los evangelios no dicen nada al respecto. Los evangelios son muy parcos, describen muy bien todo el proceso judicial que sufrió Jesús, pero no describen lo que fue la pena principal que sufrió Jesús, que es la crucifixión. Se dice que fue azotado, se dice que se le puso una corona de espinas. Por cierto, la única corona de espinas que conocemos en toda la historia. No conocemos ningún otro delincuente o guerrero o soldado que haya sufrido semejante pena, solo conocemos la de Jesucristo. Se muestran muy parco en detalles en todo esto, pero a la hora de describir la crucifixión no dicen absolutamente nada, como si el lector de los evangelios supiera perfectamente de lo que se estaba hablando. La crucifixión. Exactamente, no necesitan describirlo. No dicen nada. Fíjate, Luis, por no decir los evangelistas, ni siquiera nos dicen que Jesús fuera clavado a la cruz. No nos lo dicen. Sabemos que Jesús fue clavado a la cruz por un episodio posterior y tangencial, que es ese momento en el que Jesús se encuentra con Santo Tomás y le dice, mete tus dedos en las heridas de mis manos, en mi costado. Por eso, y luego es verdad que en los Hechos de los Apóstoles, en los dos discursos que hace San Pedro a los judíos, en ambos discursos le dice a sus judíos, por lo menos según lo encontramos traducido al día de hoy, no digo que fuera así en los textos originales, que pudieran ser en hebreos o en griego, según lo encontramos en las traducciones actuales, San Pedro se dirige a sus conciudadanos diciéndole, aquel al que vosotros clavasteis, cosa que hace en 2 ocasiones. Pero ni Marcos ni Mateo nos dicen, ni Juan nos dicen en ningún momento, bueno sí, Juan sí, a través del episodio de Santo Tomás, ni Marcos ni Mateo nos dicen en ningún momento que Jesús fuera clavado a la cruz. Lo sabemos por Lucas en los Hechos de los Apóstoles y por Juan en el episodio de Santo Tomás. Bueno, ya ven ustedes que don Luis Antequera se conoce los temas a la perfección y además escribe extraordinariamente bien, por lo que les recomiendo también este segundo libro, Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Tú que me miras con buenos ojos, Luis, tú que me miras con buenos ojos. Don Luis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y deseando ya leer su libro sobre su bisabuelo, don Juan Bautista Antequera. Espero que esté pronto en las librerías, ojalá. Sí, señor. Muchas gracias, Luis. Bueno, hacemos una breve pausa, pero antes una recomendación.
Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Muy buenas noches, don Luis Antequera, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Y placer. Ustedes, pues no se me vayan, que tenemos la segunda entrevista, también a un bisnieto de un personaje histórico. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con 2 brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus 2 brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus 2 brazos elásticos independientes, fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya.